De una vez digo que si este video desaparece es porque Cristian se ardió y resulta que todo lo hizo para beneficio propio. Y bueno, no tenía planeado hacer este video, pero después de ver el último directo de Cristian, pues la verdad mis sospechas dejaron de ser sospechas, por lo que esa arrogancia con la que hablaba no era solo hablada, y sí, voy a hacer algo contrario a mis comentarios en este video en comparación al anterior porque ahora sí está diciendo cosas muy cuestionables, y en mi defensa respecto a mi contradicción. Solo diré que estoy menso. Pues sí, lo que dije que parecía hacer sobre traer calma a los hermanos en la fe ahora no solo hizo lo contrario, sino que ahora habla con aires de superioridad, como si quisiera parecer alguien más importante, como si quisiera ser la cabeza, lo cual lo convierte en un nicolaita. Y pues idiota yo por no darme cuenta antes cuando decía que él era la voz que despertaba. Por lo que sí, como puedes ver en el título, me puse a analizar los puntos con los cuales él afirma que el arrebatamiento será en septiembre. Aunque la verdad parece ser más los puntos con los cuales hace un culto a él mismo. Y por si alguien no entiende, sé que parece que estoy en contra de la persona, lo cual debería de hacer, pero en realidad solo estoy en contra de sus argumentos. Además, a mí qué me importa su vida personal. Lo malo es que su arrogancia ya se está mostrando de forma pública, así que al final daré mi opinión sobre lo que ha dicho de manera pública. Primero lo primero. No se dice rapto, porque Dios no es ladrón para tomar algo que no es suyo, ni que fuera político. Por lo que se llamaría arrebatamiento, porque toma algo que le pertenece. Aunque igual está muy mal interpretado a lo que hace referencia. Segundo. También sale con lo que siempre sale, que Dios le dijo algo solo a él, aunque en el anterior video hubo gente que también dice que se le reveló en sueños, pero hablaré de eso en un instante. El punto es que él afirma que solo a él se le reveló y como cereza del pastel, solo él pudo interpretar correctamente tal revelación, incluso Dios le dijo que cualquiera que estuviera en contra de la fecha es gente que se va a quedar a pasar por su ira. Incluso en el anterior vídeo me dijeron que solo la mitad de la iglesia será arrebatada y la otra mitad se quedaría a sufrir. Lo cual solo significa que Dios es injusto, mentiroso, convenienciero e hipócrita, cosas que claramente no describen a Dios, aunque bueno, así es como la mayoría de cristianos predican a Dios, por lo que no me sorprende. Y hablando con los hermanos que dicen que a ellos también se les fue revelado, le haré unas preguntas. ¿Esa revelación fue antes o después de ver los vídeos de Cristian? ¿Qué tan seguido consumes material de esa índole? ¿Acaso llegaste a ver algo relacionado con las fiestas de Dios con anterioridad? ¿O cómo sabes que no es un efecto de tu estrés del día a día? La razón de esas preguntas es para que tú mismo analices esas visiones en sueños. Después de todo, el mundo onírico o de los sueños no es tan predecible o estable o incluso entendible, razón por las cuales tienes sueños los cuales sabes que no significan nada y otros los cuales te dejan con la duda incluso después de despertar. Dentro de esos que por esa misma constancia sabes que no son sueños tan normales y de los cuales sabes que significan algo. Pero para resumir hoy, si después de analizarse puedes notar que pude acertar con una pregunta, pues solo pudo ser paranoia, pero si no, puede ser otra cosa o de verdad lograste ver algo, pero mi opinión se mantiene, puede que solo sea una señal para que celebres de la fiesta de las cabañas. Lo cual me lleva a lo siguiente. Saben, cuando no tenía mucho que entré al cristianismo, allá por el lejano 2022 me di cuenta de algo curioso. Y es que la mayoría de cristianos no tiene de Cristo a Yeshua o Jesús, sino a Pablo. Y lo más curioso de eso es que se refieren a Pablo de la peor forma. Ya que lo llaman un mentiroso, hipócrita, esquizofrénico, machista, misógino, nicolaíta, rebelde, sufrido, victimista, antisemita, anarquista, hipócrita al doble y sobre todo falso profeta. Y pues la verdad, como lo citan a cada 5 segundos, pues la verdad hubo un tiempo en la cual yo tenía a Pablo no solo de falso profeta, sino también por el mismo anticristo, ya saben, por eso de que popularmente se dice que él creó el cristianismo, lo cual parece muy probable pero hoy no es el punto. Y pues bueno, sé que todo eso es mentira, hoy sé que él solo era un rabino fariseo el cual siempre dio recomendaciones sobre cómo llevar una congregación, por eso sus ideas separatistas y deterministas. ¿Y por qué dije todo esto? Pues como dije, el cristianismo tiene a Pablo no solo como su Cristo, sino también por uno de los más grandes hipócritas. Ahora dime, ¿por qué no guardas la Torá? Pues aquí es donde pones una Biblia de por qué no hay que guardar la Torá según tu Cristo o sea Pablo, cuando en realidad son las palabras de tu congregación y por lo tanto las de una persona, porque Pablo siendo un rabino no podría negar la Torá. Ahora dime qué cosa está en la Torá y según el cristianismo es inválido. Exacto.
Los diezmos digo, las fiestas de Dios. Ahora bien, la Torá no está abolida, y si quieren que les explique el por qué solo pídanlo en los comentarios. Pero al parecer Christian sí cree que está abolida, así que entonces ¿por qué usa la Torá para afirmar el día del arrebatamiento? En ese caso no podría establecer una fecha con algo que no está vigente según él. Ahora sí cree que la Torá está vigente, lo cual dudo, entonces significa que no solo debería de hablar de las fiestas, sino recordarlas, por lo que también debería de guardar el sábado y dejar de comer camarones. Pero si lo hace entonces va a tener que admitir que no puede pedir diezmos, y por lo tanto no solo perderá público sino también ingresos, y por eso no creo que lo haga. Y si tú crees que la Torá está abolida y le crees sobre la fecha Christian, entonces te estás contradiciendo y por lo tanto eres incongruente ya que para ti son solo cosas que deben de hacer solo los judíos, y por lo tanto al igual que las promesas de Dios son cosas que no te tocan a ti. Así que si Christian cree que la Torá está abolida entonces es un hipócrita. Y si no lo es, entonces debería predicar sobre el Shabbat, ya que está escrito que debemos recordarlo. Y no, guardar el sábado no es un mandamiento de hombres, pero que te prohíban tomar alcohol o creer a fuerzas en su fecha del arrebatamiento si son mandamientos de hombres. Siguiendo con lo anterior, les mostraré cómo calcular el calendario que él tanto presume, y pese a lo que él diga, no es lunar, ya que se rige tanto por el sol como la luna y ya por último las estrellas, pero vayamos a lo importante. Lo primero y más importante, ubica el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, el cual cae entre el 20 y 21 de marzo, no te vas a tardar tanto si lo buscas en Google. Ahora bien, para confirmarlo tiene que ser una luna nueva después de esta fecha para confirmar. Este año fue un caso especial, ya que pensé que el año empezaría hasta abril, ya que tengo que considerarlo para la Pascua, pero el hecho de que la Iglesia Católica comenzó la Semana Santa desde marzo debió servirme de señal, lo digo porque al parecer si la luna llena todavía llega a pasar después del equinoccio pues se considera como válido, justo como en este año. Lo cual me enteré un poco tarde, lo bueno es que aún es válido recordar la Pascua un mes después por si no llegaste a celebrarla en su día por cualquier motivo. Recordemos que la Pascua se celebraba el día 15 del primer mes, Aviv. Y por si se lo preguntan, la idea de considerar a la cebada para establecer el año nuevo pues es un mandato rabínico, así que no te engañen que basarse con la cebada si es judaizar, que es algo que hizo Christian, así que puedes decirle Christian el judaizante, aunque bueno, dice Maranata así que eso ya es prueba suficiente. ¿Quedó claro? Perfecto, ahora una cosa, estamos tomando el día 1 como la luna nueva totalmente oscura o cuando se ve la uña blanca. Ya ven que incluso lo fácil no es tan fácil. Siguiendo con eso ahora vamos a buscar Sukkot, o fiesta de las cabañas, que como sabrán debe de caer en el 17 de septiembre, o el 18 si tomas la base de la uña lunar. Pues todo perfecto dirá alguien, pues parece que solo un problema. ¿Dios tiene dudas de sus propios días? Porque al parecer el Dios que le habló a Christian no sabe si será el 17 o 18, y recuerden lo que siempre dice, que Dios le dijo la fecha solo a él. Tiene sentido que nosotros dudemos de la fecha, pero al parecer Dios tampoco se pone de acuerdo, así que si de verdad hubiera sido Dios, pues debió de decirle el día específico y sirve así que, incluso nosotros nos quitamos de dudas. Además de que en todo caso de haber un arrebatamiento, debería de ser el día de los gritos, porque recordemos que a Yeshua le faltan las celebraciones de otoño. Esto debería de ser suficiente para dudar de su fiabilidad, pero voy a seguir. Por cierto, en un directo mencionó que en Proverbios 7:20 hacía referencia a que el esposo regresaría en luna llena, lo cual sí dice. Pero, ¿en serio leyó el capítulo? ¿Cómo puede tomarlo de esa parte? En primer lugar, es un libro poético por lo que no debería tomarlo como base, por lo que es una percepción muy subjetiva. Y yo sé que los cristianos pecamos de ver profecías en todas partes, por ejemplo, yo llegué a ver una profecía en el libro de Oseas, la cual daba a entender que y esperen que eso sí es profecía. Recordé que también como argumento usó el libro de Zacarías, exactamente el capítulo 14 y los versículos del 16 al 19. Ya que es lo que ocurrirá después de que Dios levante juicio de destrucción contra todo el mundo después de que se levantaran contra Jerusalén, por lo que acudir a la fiesta de tabernáculos es una muestra de sumisión, por eso hay consecuencias no solo contra Egipto, sino también contra cualquiera que no quisiera estar bajo el Dios de Israel. Y como Zacarías es un profeta post-exilio, pues es obvio que ponga a Jerusalén como punto central, y por esa misma razón la fiesta de las cabañas está bien establecida.
Algo que se me hace curioso es cómo esta gente dice que la Torá y los profetas fueron hasta Juan el Bautista, algo que de verdad está muy sacado de contexto y todavía lo enseñan mal para su propia perdición, pero también cuando les conviene usan la Torá o los profetas, como en este caso. ¿Quieren que les hable sobre ese tema? Déjenlo en los comentarios. O léanlo con un interlineal para que vean el contexto. Bien, ahora algo que es demasiado fácil, tan fácil que ni siquiera debería de explicarlo, así que el que yo tenga que hacerlo, yo. Un chico que usa un avatar de un perro caracterizado de Jon y Joestar, solo nos muestra lo mal que está la congregación, pero bueno, quiero suponer que será rápido. Así que, repite conmigo. La carta a Efeso fue dirigida a Efeso, la carta a Esmirna fue dirigida a Esmirna, la carta a Pérgamo fue dirigida a Pérgamo, la carta a Tiatira fue dirigida a Tiatira, la carta a Sardis fue dirigida a Sardis, la carta a Filadelfia fue dirigida a Filadelfia, y la carta a la Odisea fue dirigida a la Odisea. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces perfecto. Y recuerda, la idea de que las cartas son etapas de la iglesia es una idea bastante nueva, y no solo eso, ni siquiera iban juntas porque cada congregación recibió su carta junto al demás texto apocalíptico. Así que al primer momento no sabían lo que le llegó a otra congregación, chance si llegaban a pasar a otra congregación recién se enteraron que ellos también recibieron una carta. Razón por la que cada carta dice algo diferente y personal. Y no Patricio, que tu iglesia se llame Filadelfia no la hace dirigida hacia ustedes, así que sigamos. Seguro esperaban esto, más porque creen que voy a ceder a Cristian porque de seguro no tengo argumento para esto, así que mientras les haré una petición. ¿Me pueden decir en qué parte de las Santas Escrituras o Viejo Testamento se haya dividido un tiempo establecido para lanzarlo a un tiempo indeterminado hacia el futuro? Como sabemos que no hay nada nuevo bajo el sol, esto debería de repetirse, así que mientras lo buscan vamos a hablar del libro de Daniel. Pues mencionó como principales puntos a Daniel 9 y Daniel 12, claramente no hablaré ni de la estatua ni de las bestias porque son eventos que ya pasaron y no es el tema de este video. Ahora bien, las 70 semanas son como la estatua y las bestias, son eventos pasados. Quiero suponer que se entienden bien las 69 semanas, ya que después de ese momento se debería de presentar el Mesías príncipe, razón por la que mucha gente le creyó, incluso se llega a mencionar que otro tipo se había levantado y pues a ese también lo mataron y no pasó de ahí, incluso después de Yeshua también se levantó otro tipo el cual dijo que él era el Mesías, también lo mataron y no pasó de ahí. Siguiendo, después de esto, o sea las 69 semanas, se le quitará la vida a Mesías, ¿en qué momento? A mitad de la última semana. ¿Y cómo sabemos que Yeshua fue sacrificado a mitad de la semana? Porque los judíos tienen en su Talmud que durante 40 años Dios no aceptó ningún sacrificio en el día de la expiación. Justo como fue escrito, el sacrificio será detenido a mitad de la semana. Y no solo eso, sino que confirmó un pacto con muchos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siguiendo con un período donde terminó la exclusividad con los judíos, razón por la que los primeros creyentes se sorprendieron al descubrir que los extranjeros también entramos al pacto. Y después de eso vino la destrucción del pueblo. Siguiendo con Daniel 12, solo habla de la resurrección final, algo que fue realmente revelador, y como se menciona, los entendidos que son los justos y buenos, se les reconocerá su bondad y rectitud, y otros serán humillados por ser de lo peor, que en el judaísmo son aquellos que dejaron su cultura para asimilarse a otra cultura. Y referente a que estas palabras serán selladas hasta los tiempos del fin, pues no hay sorpresa, la resurrección será al final de los tiempos, por lo que es un punto de referencia, y si los justos resucitarán primero, entonces no puede haber un rapto pretribulación, por lo que el arrebatamiento y el retorno de Yeshua como Mesías hijo de David es al mismo tiempo, incluso se esperaba que este conocimiento o el conocimiento aumentara, algo en lo cual vamos de poquito en poquito. Así que Cristian tratando de dar un argumento que lo apoye solo resultó con dar un argumento que lo contradice. Y ojo, no estoy diciendo que esta es la correcta interpretación como él presume de su interpretación, y como dije en el anterior video, entenderla de cierta forma y enseñarla como la única forma, eso sí es interpretación privada.
Ahora seguiremos con Mateo, y como mencioné en el video anterior, Mateo es un evangelio escrito por y para judíos, así que el hecho de tener un pensamiento grecorromano ya nos la deja difícil, así que cuando un tipo que de seguro se dice gentil, aunque en la Biblia por lo general ese término es un insulto, pues aún más difícil será, porque se nos olvida que la Biblia no es un libro occidental, sino oriental, y por lo tanto hay muchos simbolismos y mensajes incluso en los libros que llamaremos históricos, por no mencionar los modismos y eufemismos. Así que Mateo podrá estar escrito en griego, pero el contexto es judío y de esa forma debe entenderse. ¿O por qué creen que el Evangelio de Lucas a Jesús se le compara con un semidios? Es porque va dirigido a gente con ideas griegas y de esa forma se les sería más fácil de entender. Así que vamos a lo bueno, y con eso les demostraré que Christian no es una persona sincera, y no solo eso, sino que mi ex fue todavía 100 veces más sincera cuando me dijo que aún me amaba. Mateo 24, mentira, porque parece que todo inicia desde Mateo 22 versículo 23, esto lo digo por si quieren estudiar esto desde sus casas para que lo sigan desde el versículo que pone contexto. Así que ahora sí iré a Mateo 24. Si le hicieron caso a Christian y solo leyeron esa parte que les menciono, entonces no habrían notado esto desde el verso 3, el cual deberían de ver pantalla. Dice señal de tu presencia por lo que se considera al momento y no de un regreso como se traduce, incluso este documento tiene dos traducciones muy populares las cuales dice señal de tu regreso, lo cual está mal traducido, incluso buscando comparaciones me di cuenta que los testigos de Jehová lo tradujeron bien. Ouch. Siguiendo con esa premisa puedes ir deduciendo por dónde va el asunto, y es que sus apóstoles ya entendían que era desde ese momento, y no solo eso, sino que comenzó desde que se presentó públicamente con el bautismo de Juan el Inmersor, y como este era un plan para largo, pues tuvo que dar advertencia tanto a sus seguidores como a los seguidores de sus seguidores, sobre que llegaría engañadores que no solo diría que ellos eran el Cristo, sino que también dirían que Yeshua era el Cristo. Un detalle curioso, es que en el versículo 12 la palabra que se traduce como maldad en realidad dice violación de la ley, el que lee entienda. Como mencioné anteriormente, la profecía de Daniel fue para esos tiempos, razón por la que Yeshua lo pone como algo cercano y lo referente al versículo 15, la abominación de desolación, siguió con modismos de la época en los versículos del 16 al 18, incluso se preocupa de los más vulnerables, y lo dice como algo que es seguro que vivirán y de lo cual no se puede evitar. Aquí es donde menciona que nos cuidemos de los falsos cristos y profetas, los cuales serán tan convincentes que incluso van a engañar a los escogidos. ¿Se te hace familiar? Incluso dice que ya nos lo dijo desde antes, si dicen que llegó en el espíritu, que no les creamos. Si dicen que llegó en secreto, que no les creamos. Porque su presencia será tan visible que no hay forma que no te des cuenta. Será después de todo lo profetizado sobre desastre tras desastre que se mostrará al Mesías príncipe, y en ese momento su pueblo será escogido de todas partes con una gran señal. Aquí otro modismo. Y aquí lo de la parábola de la higuera, la cual florece en verano, y así sabes que la demostración del Mesías está cerca. ¿Y cómo sabes que el verano está cerca? Pues lo tienes en el verso 29, ya que es un simbolismo sobre entender los tiempos, por lo tanto no puede significar a Israel, porque incluso lo dice en el verso 33, que cuando vean eso significa que él ya está cerca. Y el siguiente verso afirma que no pasaría a esa generación a la cual le estaba hablando antes de que se muestre todo eso, y todavía lo reafirma por una señal puesta de testigo. Así llegamos al famoso versículo con el cual Christian afirma su nicolaísmo, así que vamos de una vez. Y como pueden ver, es correcto, dice que nadie había sabido, pero también se traduce como nadie sabe, pero algo más, nadie había sabido hasta ese día. Así que díganme, ¿qué señal visible tenía la generación de Noé para saber que iba a llover? Pues solo un señor entrando a una enorme caja. Y por eso nadie ha sabido. Pero ahora el Hijo de Dios les menciona las señales del fin y cuándo ocurrirán. Después de todo, ¿qué padre no le diría algo tan importante a su hijo? Ellos vivían como si nada y sin arrepentirse, porque no había ninguna señal visible para ellos. Chance y como en esa película de Noé, pensaron que él estaba haciendo una fortaleza o un castillo o, ¿por qué no?, hasta un zoológico personal. Pero la puerta se cerró y ahí terminó todo. Y ahora lo que sigue tal vez te haga cambiar de perspectiva. Todos conocemos eso de que uno se va a ir y otro se quedará, pero ahora déjame presentarte una nueva premisa, y si me lo preguntan, yo tampoco estoy seguro sobre esta premisa, pero está bien conocerla. ¿Y si no quieres ser tomado? Ya sé que me dirás que eso es una estupidez, que claramente quieres ser tomado para ir al cielo.
Pero la premisa que te voy a decir es probable que tú no quieres ser tomado. Sigue con eso de que alguien será tomado y otro será dejado, pero después de esto sigue con una parábola sobre alguien que sabe que el Señor está cerca, no va a dejar que minen su casa, el cual es un modismo, y sigue con que estén preparados para que no les llegue el día de sorpresa, lo cual afirma que ahora saben cómo medir los tiempos. Y los que no saben, que son los que no conocen los tiempos, son los que serán tomados por sorpresa. Sigue con otra parábola sobre un esclavo, el cual es alguien justo y de confianza, el cual está encargado de todo y hace todo respecto a su tiempo, el cual es afortunado por obedecer al Señor, quien lo encontrará haciendo un buen trabajo, y por lo tanto recibirá las cosas que estuvo cuidando. Sigue ahora con un esclavo, el cual no solo es una mala persona y desobediente, sino que también disfruta de atormentar a los demás y andar de vicioso, y también se dice que el Señor no llegará. ¿Y por qué se dice eso? Porque es desobediente y no conoce los tiempos, porque si los conociera al menos se arrepentiría de último momento para que el Señor no lo castigue tan feo, pero como no lo hace, pues le caerá el Señor de golpe y lo tomará para sacarlo afuera, donde sentirá gran dolor, tristeza y enojo. Pues se hace una idea, y es que los que serán tomados son esos que Dios tomará para sacarlos por ser desobedientes y perversos, así que con esa premisa no quiere ser tomado. Pero repito, solo es una posibilidad de la cual no estoy tan seguro, pero al menos es una interpretación posible. Seguimos con Mateo 25. Y otro argumento de Christian, y de una vez les digo que la voz que despierta a las vírgenes no es Christian Tempone, sino Juan el Inmersor, o Juan el Bautista, y ahorita les explico por qué. Pues supongo que ya todos sabemos esa parábola. Hay 10 vírgenes, de las cuales 5 son juiciosas y 5 necias, la cuales de tanto esperar se llegan a dormir, eso hasta que se escucha una voz que las despierta, y entonces es cuando se pueden reunir con el esposo, pero solo 5 pudieron entrar con él a la boda porque tienen el suficiente aceite para sus linternas. De esto podemos entender que el esposo es un hombre poliagamo, digo, que Yeshua usó algo de la cultura judía para que se le fuera fácil de entender a los judíos que le escucharan, además que volvió a repetir la misma premisa con otro ejemplo que también fue en el pasado. ¿Quiénes eran las vírgenes? El pueblo judío, porque se durmieron, porque el Mesías se había tardado en llegar. ¿Quién fue la voz que las despertó? La voz que clama en el desierto, Juan el Inmersor, ese Elías que habría de llegar. ¿Quién era el novio? Jesús, hijo de José, porque 5 vírgenes tenían aceite de más. Porque conocían los tiempos y sabían que alguien tenía que llegar, por esa razón 72 personas lo aceptaron a la primera y más de 500 lo seguían a donde él iba, y todavía contemos a todos los que lo seguían, aunque sea solo por la comida. ¿Por qué a 5 les faltaba? Porque no les importaba ni les convenía la llegada del Mesías, sobre todo lo segundo, y por eso cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde, porque no va a poder entrar, razón por la que dijo que debían mantenerse despierto, porque no han sabido el día y la hora a la que el Hijo de Dios está viniendo, recordándonos que debemos de estar alertas porque ya sabemos los tiempos. Además, con esta parábola de hace una doble aplicación, porque como no pudo cumplirse todo hace 2000 años, él prometió regresar para cumplir todo junto a las celebraciones de otoño, empezando por el Día de los Gritos, y como nosotros sabemos los tiempos, sabemos que no pasará ni una señal de la ley hasta que todo se cumpla. Y eso es todo lo que tengo que decir respecto a eso. Ahora sí hablaremos sobre la actitud de Christian, que la verdad ya su arrogancia ya le hizo creerse el mismo Juan el Bautista, cuando la verdad es solo otro fariseo seguidor de Caifás. Pues sí, al principio se ponía como alguien que traía nueva revelación y la profecía final, lo cual no tiene sentido porque ya Juan escribió Apocalipsis, y aunque el canon son los papás, pues todos sabemos que ya no hay relaciones de ese tipo. En todo caso, los profetas de los cuales habla Pablo son en realidad personas que resuelven cosas personales o relacionadas con la congregación. Pero si con todo lo que te he presentado anteriormente no lo crees, entonces usa la misma racionalidad para no creerle a Christian. También cuestiona esos pensamientos, porque yo también he cuestionado cosas que antes creía, y como te mencioné al principio, yo creía que Pablo era el anticristo, pero como me puse a sobrepensar esa idea, pues ahora solo entendí que como siempre nos enseñaron las cosas mal, y nos siguen enseñando las cosas mal. ¿Y por qué nos enseñan las cosas mal? Porque les conviene, que irónicamente Yeshua nos dijo que la paz nos dejaba, o sea Shalom, pero ahora te predican que te arrepientas de esos pecados que según ellos no puedes cumplir pero que tienes, y te van a llevar a un infierno que todavía no existe, y todavía te dicen que no vas a mejorar, que no importa todo lo que hagas, como fallaste en uno pues ya te haces responsable de todos, así como diablos vamos a tener ese Shalom que nos dejó Yeshua.
Así como cuestionarte tu vida pagana antes de conocer el evangelio que te dicen, pues cuestiona las palabras de Cristian, incluso las mías si no te convencen. Te he dicho los versículos, te he dicho dónde están, así que buscarlos y no me creas a mí si no quieres, pero si vas a creerme tampoco me creas ciegamente, y si en algo no concuerdas conmigo pues qué bien, solo nos recuerda que somos distintos, porque incluso yo creo en cosas totalmente diferentes a las que cree el hombre que me mostró el evangelio. Y si le crees a Cristian, ¿por qué le crees? ¿Estás seguro que esa forma en cómo habla y cómo se engrandece es una forma correcta? ¿Acaso Jesús dijo que para ser salvo debes de creer en algo que iba a pasar 2000 años en el futuro? De hecho antes le dijo a una mujer perra por el simple hecho de no ser judía, a la cual después aceptó por tener fe en él y lo que debía hacer, y que tenía que hacer Yeshua. Pues como predicó primero Juan el Inmersor, arrepentimiento del pecado por medio de una limpia ritual, a lo que después se le llamó bautizo por la Iglesia Católica, porque se ha cumplido los tiempos y el reino de Dios se ha acercado, ese es el evangelio el cual ella creyó y el cual nosotros debemos de creer. Esa es la señal para arrepentirse de los pecados y vivir de una forma correcta haciendo buenas acciones, no porque te salve las obras, es por el simple hecho de que es lo correcto. Y léanse los evangelios, en ninguna parte dice que te salvas por creer en un día que alguien se va a inventar 2000 años después, porque el evangelio corresponde a ideas judías las cuales todo lo bueno será en vida y entonces cuando mueras vas a poder dormir en paz para siempre. Eso de tener recompensa después de la muerte no solo es una idea griega, sino que es algo que los judíos se trajeron de Persia, la cual es el zoroastrismo, y si no me creen, porque hay una resurrección de muertos y todo lo bueno es después de muerto. Para pensar, señores. Pero como me desvié del tema seguiré con lo de Cristian, que al parecer es la persona más buscada por la brujería, Satanás, y hasta la CIA. Y con eso sabemos que en todo caso Cristian no sabe cómo funciona la brujería o el mundo espiritual, más por la forma en cómo se refiere a eso, porque si de verdad algún brujo quisiera hacerte daño de verdad, pues no estarías haciendo más vídeos, y todos los que sean de pueblo o que hayan crecido en uno entenderán por qué. Y si de verdad a Cristian lo están protegiendo ángeles, yo solo esperaría que no fueran ángeles caídos, porque no sé cómo podrías mantenerte cuerdo después de ver un ángel del cielo, aún más cuando sabemos lo aterradores que son. Si de verdad yo viera ángeles del cielo alrededor de mi casa, más que estar tranquilo estaría todavía más nervioso, así que de verdad hay que dudar de sus palabras. Otra cosa más, lo que ha dicho sobre todos los que han hablado en contra de él pues prácticamente morirán, así que está amenazando a gente con algo tan cruel solo por hablar mal contra él, como si él fuera el Cristo. Si aun los que acusaron a Yeshua no murieron al instante, ¿por qué tendríamos que sufrir eso? Y de nuevo, esas personas que murieron en las Santas Escrituras corresponden más a una escritura narrativa, aunque el juicio nos llega a todos, ¿por qué nos llegaría por alguien que no ha demostrado ser sincero en ningún momento? ¿Acaso Cristian es Dios para decidir eso? Y al igual que un seguidor de Caifás, solo ha respondido a cuestiones personales, ya que se ha vendido como el único conocedor del día y por lo tanto la única respuesta, así se ha hecho famoso, no por mostrar tal cual el día y la hora, aunque no ha dicho ni el día exacto ni la hora exacta. ¿Acaso Dios aún no sabe qué día y a qué hora hacerlo? Aunque con esa arrogancia solo le faltaría decir que si no ocurre es porque Dios se equivocó, que Dios se arrepintió de hacerlo porque no le hicimos caso a Cristian, pero mejor no escribo más porque no vaya a ser que le dé ideas a Cristian. Ahora bien, si el arrebatamiento de verdad llega ese día, créanme que no se irán solo los que creyeron en Cristian. ¿Y por qué? Porque Dios no es injusto. Toda persona que se haya arrepentido y también haya tenido compasión por las demás personas será arrebatada. Esto incluye a algún judío aunque eso le duela al cristianismo, porque al parecer para el cristianismo es más correcto ser un musulmán mata cristianos que un judío. Porque a Dios le importa cómo te comportas con los demás, razón por la que Yeshua utilizó el versículo de que la ley trata de amar a Dios, los cuales vas los primeros 4 o 5 mandamientos, y amar al prójimo como a ti mismo, de los cuales van los otros 6. ¿Y por qué a Dios le importa lo que hagamos? ¿Por qué debemos quitar todo yugo pesado sobre los demás? Porque el yugo de Dios y de su Hijo es ligero, por eso trae Shalom que significa paz, porque Dios nos entregó sus palabras para llevarlas a cabo y así demostrar quién es nuestro Dios y las hizo alcanzables para que no tengamos excusa, porque si las hubiera hecho imposibles entonces sería un Dios cruel que se deleita en el sufrimiento ajeno, sería un ser como Cristian, porque Cristian solo ha levantado una iglesia de Satanás. Y un ser así jamás nos dejaría paz a nosotros.
Y bueno, eso sería todo. La verdad no creo que vuelva a hacer otro video sobre Cristian, y espero no hacerlo, y si vuelve a decir otra cosa cuestionable, pero de verdad cuestionable, pues no creo volver a dedicarle un video tan largo, tal vez ni siquiera uno como el anterior, así que espero que esto les haya servido para darse cuenta que Cristian es más anticristo que cualquiera que le responda, y si de verdad el arrebatamiento es el día que dice, pues es seguro que no se irá, y en todo caso, ya Dios lo mandará al rincón por estresar a la congregación por un miedo que los supera y por decir palabras que Dios nunca dijo. Así que bueno, si llegaste hasta aquí, escribe invita unos chilaquiles con queso seguido de tu opinión para darte un cocoro, supongo que será interesante, así que chao.